Arrancamos. Continuamos con esta serie del proyecto de investigación que nos ayuda a entender y a explicar cómo funciona la elaboración de un proyecto de investigación de una manera simple, sin tanta complejidad, para que podamos trabajar desde prácticamente el primer día, desde el primer momento. Bien, ya hemos trabajado hasta acá, dentro del ciclo de vida de la investigación, la fase de la idea o la etapa de la idea, donde hemos hablado del área de investigación. ¿Cuál va a ser el área de investigación? Aquella que a mí como investigador me interese. Un ejemplo, si estudio Derecho, pues obviamente es esa el área. Si estudio Psicología, es esa el área. Si estudio Administración o Economía, es esa el área. ¿Cómo elaborar un tema de investigación? ¿Cómo hacer las hipótesis? ¿Cómo hacer los objetivos? Y ahora tenemos las preguntas de investigación que las vamos a juntar con el problema. La fase 2, la etapa 2 que vamos a estar trabajando el día de hoy de diseño, comprende 3 elementos sustanciales. El problema, que en el problema de investigación, ya lo vamos a ver a detalle, qué significa, a qué nos referimos con un problema, la fundamentación, cómo fundamentamos nuestra investigación y la justificación. La justificación viene siendo, obviamente, los por qué hacer la investigación. Ese es el trabajo que tenemos para esta jornada. Dentro del diseño nos vamos a encontrar lo que les he explicado, el problema de investigación, la fundamentación teórica o marco teórico también, según sea el criterio que estemos utilizando, y la justificación. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué ha llevado a que se presente la situación que estamos por investigar? Vamos a decir que a partir de ahora, una situación que se ha llevado a cabo, ese es el objeto de estudio. Es decir, todo lo que queramos investigar se convierte en un objeto de estudio. La fundamentación teórica son las teorías o conceptos y la información previa que nos ayuda a entender y a sustentar el tema. Y la justificación, por qué hay que hacer la investigación y no otra. Y qué aportes va a generar mi investigación una vez que yo haya finalizado. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, de un problema de investigación, existen varios elementos para tenerlo en consideración y para entenderlo. Primero que todo, cuando hablamos de un problema de investigación, no hay que verlo como es un problema, algo malo, sino, pero les decía al inicio, un objeto de investigación que puede tener características tanto buenas como malas. Supongamos que tenemos, un ejemplo, que tenemos un florecimiento en la economía nacional posterior a la pandemia, entonces eso es algo bueno, y a eso también le vamos a llamar problema de investigación. ¿Por qué? Porque queremos saber qué fue lo que sucedió o qué fue lo que llevó a que hubiese un florecimiento en la economía. O caso contrario, si posterior a la pandemia hay un declive considerable en el aspecto económico, entonces también es un problema de investigación que nos interesa a nosotros, es un objeto de investigación que queremos llegar a investigar. ¿Ok? Entonces, quiero que hagamos un hincapié en esto, que lo entendamos, que el problema de investigación no precisamente es algo malo, sino que es el objeto al que nosotros vamos a destinar la investigación. Eso, y lo recalco nuevamente, es el objeto al que vamos a destinar la investigación. A eso se entiende como problema de investigación. Y rutas, formas de entenderlo, existen varias, porque a un mismo problema cada quien va a tener una óptica distinta para entenderlo. Si tenemos un ejemplo, digamos que tenemos una persona sentada, depresiva. Si bien un psicólogo puede crear un criterio y decir, la depresión que está sufriendo esta persona es por esta y esta razón, desde una óptica psicológica. Sin embargo, si viene un administrador o un economista, lo va a ver desde otro punto de vista, justamente de ese, del área de su formación, porque va a decir, bueno, la persona se siente deprimida porque no tiene empleo, porque sus ingresos han decaído, y ya tiene otro criterio para entenderlo. Igual un abogado puede decir, puede entender ese mismo problema desde otra óptica. Puede ser que lo llevó a problemas familiares, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, un problema puede ser visto de distintos ángulos, de distintas ópticas, cada una
va a ser según sea el criterio del investigador. Así que yo les puedo presentar un problema a ustedes y cada uno de ustedes me va a dar un criterio diferente. Y aquí es cuando traigo este ejemplo que va a explicar mejor cómo se va a hacer el problema de investigación. Imaginemos que ustedes son un dron y ese dron sobrevuela por la ciudad. Y en esta ciudad, entonces, ¿qué sucede? Hay distintos fenómenos que están ocurriendo de manera simultánea, pero que a mí como investigador, es decir, este dron, me va a interesar nada más aquel en particular. Y así es como yo voy definiendo cuál va a ser el problema o elemento de investigación al cual yo me voy a dedicar. Uno podría decir, si estamos sobre la ciudad, un investigador podría decir el estado de las calles, el tránsito, las horas de tránsito. Otro podría hablar sobre las urbanizaciones. Otro podría decir la sonoridad, ¿cómo se llama? La contaminación auditiva. Otro podría hablar sobre las áreas verdes. Otro podría hablar sobre los problemas sociales que viven las personas en esta comunidad. Otro podría decir sobre el aspecto económico. Es decir, cada investigador va a tener una panorámica tan amplia, pero va a elegir aquel problema que le resulte interesante y llamativo para su área. Así es como comienza a diferenciarse el proyecto de investigación teniendo bien en claro cuál es el problema principal. Entonces, imaginémoslo de la misma forma, usted es un dron que sobrevuela por la ciudad buscando el problema que quiere investigar. Así como hace Superman, que va sobrevolando por la ciudad y con su super oído descubre que hay un problema y va a ir a resolverlo. Lo mismo hace el investigador. Va sobrevolando la ciudad buscando problemas a cuáles investigar. En este caso no lo resuelve, solo lo investiga, porque la investigación no procura resolver un problema, simplemente trata de entender cómo funciona. La solución de un problema lo va a dar un proyecto, que eso es otro elemento distinto. Entonces el investigador lo que va a hacer es entender cómo funciona ese fenómeno y cuáles son las causas que lo han llevado a él. Si yo les pongo una imagen, esta que tenemos aquí, caravanas, las podemos entender desde múltiples ópticas. ¿Cuáles podrían ser las ópticas de interés para ustedes? Por ejemplo, la juventud, el tema familiar, puede ser la empleabilidad, la mano de obra, las fuentes de trabajo, la violencia nacional, la estructura política inestable. En fin, podemos entender este mismo problema de distintas maneras. Cada quien lo va a hacer según su área. Entonces esto es importante que ustedes sepan tener claro, uno, cuál es mi área de interés, dos, qué quiero investigar dentro, qué resultados quiero obtener dentro de ese problema que a mí me está llamando la atención. Si yo soy un productor, digamos, un productor cafetalero, si yo veo esta situación, lo primero que puedo pensar es, me quedé sin corteros, ¿sí? O mi mano de obra va a decaer y la que quede va a ser o de muy mala calidad o se me van a incrementar los costos de mano de obra porque va a haber menos gente. ¿Bien? Entonces es una forma de yo entender el problema, el fenómeno. Aquí tengo una estructura que me gusta bastante para hacer un planteamiento del problema que quede bien estructurado. Es decir, tenemos el planteamiento del problema que lo queremos hacer desde primero entendiendo qué es el problema de investigación. O sea, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que hay aquí en este fenómeno que a mí me interesa? Eso es lo primero. O cuál es la situación actual que está viviendo ese objeto. ¿Cuál es la situación que está viviendo este objeto? ¿Cuál es la situación que están viviendo los distintos elementos que hay para yo poder investigar? El otro aspecto, el segundo, es el problema de investigación como tal, donde muestra la situación del objeto de estudio y formula preguntas de reflexión. ¿Cuáles pueden ser las preguntas de reflexión acá? ¿Qué va a suceder?
cómo estas personas están viviendo este fenómeno, qué los ha incitado a ellos a realizar esta actividad. Bien, son preguntas de reflexión que yo me voy elaborando en la medida que yo voy descubriendo el problema. Y número 3, la importancia. ¿Qué importancia social, política o científica tiene este problema que yo estoy analizando? Hoy por hoy tenemos el problema del coronavirus, esta pandemia que nos ha tenido en aislamiento, en cuarentenados, bien, entonces en confinamiento. Entonces, ¿qué importancia tiene? Tiene una importancia social, tiene una importancia económica, tiene una importancia familiar, psicológica, tiene una importancia pedagógica, educativa, etc. Entonces, yo agarro estos elementos para entender y ponerme en claro con el contexto del problema al cual yo quiero investigar. Y aquí yo explico que el problema de investigación consiste en presentar, mostrar o exponer las características que se va a exponer sobre todos los rasgos que se van a estudiar. Es decir, cuáles son los rasgos que tiene esa situación para yo poderlas plantear más adelante y poder reflexionar sobre ella. Aquí tengo un ejemplo que nos va a ayudar a entenderlo un poquito mejor de cómo se hace este planteamiento. Por un lado, yo ya tengo el tema de investigación y en este ejemplo digo la industria manufacturera nacional frente a la innovación y la creatividad. Ese es mi tema. Lo dejé amplio porque lo podemos insertar en cualquier aspecto. Ahora, ¿cuál va a ser el planteamiento del problema? Para hacerlo yo hago un enunciado y este enunciado es una descripción de ese fenómeno y empiezo a hablar. En el mundo caracterizado por rápidos y complejos cambios, a los directivos empresariales cada vez les plantean problemas más difíciles que no afectan su organización, sino que influyen en el conjunto de la sociedad. Yo empiezo a presentar ese problema, empiezo a presentar ese tema. Por esto, cada vez tendrán mayor necesidad de enfrentar situaciones de modo creativo e innovador. Y así sigue. Por razones de espacio no le puse porque esto es muy grande. Pero ¿qué sucede? Empiezo presentando la situación y después llego a hablar del tema o de los elementos del tema que me fueron importantes. La creatividad y la innovación. Y finalmente cierro con unas preguntas de problema o preguntas reflexivas. La primera que tengo acá: ¿tienen los empresarios nacionales de la industria una actitud congruente con lo que piensan y hacen respecto a la innovación? 2. ¿Estimulan o promueven los empresarios nacionales la creatividad? 3. ¿Tienen los empresarios nacionales actitud positiva como y otras personas o las personas creativas? Entonces, estas preguntas son las preguntas que yo utilizo para reflexionar, que a la postre me sirven a mí para hacer otros planteamientos. Pueden ser los objetivos o los puedo utilizar nada más como pregunta aquí al momento de elaborar mi fundamentación y con ella tener mejor orientada mi investigación. Esta es la estructura base, es decir, parto de un tema que ya lo definí anteriormente y después empiezo a ver el problema. Si yo vuelvo acá y digo, ¿cuál es el problema? Migración, caravanas. Ok, las caravanas son un fenómeno y empiezo a explicar en qué consisten las caravanas y qué repercusiones tienen sobre la sociedad. ¿Cuáles son las preguntas reflexivas que yo me voy a hacer con respecto a eso? Esas las voy a hacer de acuerdo al área que a mí me llame la atención, obviamente. Había un ejemplo que hablaba sobre el aborto. Bien, el aborto como tema, ¿no? Y luego el enunciado del problema. ¿Cómo presentamos el tema del aborto? El aborto es un fenómeno social que obviamente ha tenido relevancia en la actualidad y esto pues tiene repercusiones tanto en la salud física de la mujer como un impacto psicológico y así sucesivamente. ¿Cuáles son las preguntas de ese problema que me van a ayudar a mí a reflexionar? ¿Qué lleva a que una persona practique el aborto? ¿Cuáles son los impactos psicológicos que tiene el aborto sobre una persona que lo ha practicado? ¿Qué tan beneficioso le es
para una persona practicarse un aborto desde el punto de vista sociológico o antropológico. Bien, entonces esta es la forma en que yo voy estructurando el tema, el problema, perdón. Y aquí yo traigo un esquema bastante importante que me gusta utilizarlo y lo van a ver con frecuencia de ahora en adelante. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Primero hago una presentación del tema. Si vemos esta pirámide invertida, es la parte más amplia, la base, digamos, es amplia. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de esta manera amplia. Luego contextualizo ese problema, es decir, lo llevo, ya no hablo sobre la migración, sino las repercusiones que tiene la migración sobre mi sociedad. Y luego las situaciones generadas. Tomo la familia nacional. ¿Qué pasa cuando migra uno de sus miembros? Obviamente hay una desagregación familiar y esto trae consigo problemas. Y preguntas, ¿cómo yo reflexiono respecto a esas preguntas? Eso para citar un ejemplo. Y obviamente un problema de investigación se formula cuando el investigador dictamine o hace un pronóstico mediante la formulación de preguntas. Es decir, partimos de la presentación de un tema, de las generalidades del problema, cuáles fueron los problemas. Acuérdense que los problemas pueden ser buenos o malos, no es que todo es malo, sino que es un objeto de estudio que yo trato de analizarlo y lo llevo a preguntas que me hagan reflexionar, que me hagan a mí entender cómo o qué está tratando de, o qué está generando que se dé ese fenómeno.